¿Sabías que hay un lugar específico en tu casa donde dejar los zapatos puede bloquear tu bendición económica y atraer escasez? Aunque suene inofensivo, ciertas prácticas cotidianas están más conectadas al mundo espiritual de lo que imaginamos. En Deuteronomio 28:6, la palabra dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta promesa no es automática, implica un orden divino en nuestro entorno. Hoy veremos cómo la ubicación de tus zapatos puede afectar tu atmósfera espiritual y financiera. Te mostraremos cómo corregir esta acción puede abrir puertas de provisión y cerrar brechas que el enemigo usa para traer ruina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos, el dinero simplemente no fluye como debería en tu vida? Que trabajas, te esfuerzas, oras, pero las puertas financieras parecen cerradas o entreabiertas apenas. Muchos culpan a factores externos, a la economía, a las decisiones del pasado o a la falta de oportunidades. Pero pocos se detienen a examinar algo mucho más simple, más cotidiano, pero también más poderoso: la atmósfera espiritual dentro del propio hogar. Porque sí, el lugar donde dejas tus zapatos al entrar puede estar cargado de un simbolismo mucho más profundo del que te imaginas. Y no se trata de supersticiones. La Biblia nos enseña que cada espacio puede ser una puerta abierta al favor de Dios o al bloqueo invisible que impide su mover. En Deuteronomio 28:6 leemos: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Este versículo no es poético ni simbólico solamente, es literal. El entrar y salir representa el flujo de bendición que debe moverse con libertad en la vida de un creyente. Pero si el acceso está espiritualmente contaminado, ese flujo se interrumpe. La entrada de tu casa es más que una parte arquitectónica, es un umbral espiritual. Es el primer contacto entre tu mundo interior y el exterior, el punto donde la presencia de Dios debería comenzar a manifestarse desde que cruzas el umbral. En las culturas bíblicas, la puerta era sagrada. Era allí donde se hacían pactos, se proclamaban bendiciones y se recibía al visitante como señal de hospitalidad y honra. En Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel debía ser protegido de la plaga que azotaría a Egipto, Dios ordenó marcar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. La puerta era el límite entre la vida y la muerte, entre la protección divina y el juicio. Hoy muchos creyentes oran por provisión, pero ignoran que su puerta está abierta al desorden, al caos y a la contaminación espiritual. Dejan los zapatos tirados justo en la entrada, sin saber que ese acto revela mucho más de lo que parece. Porque los zapatos, según la Biblia, no son un objeto neutro. Representan tu caminar, tu misión, tu preparación espiritual. Efesios 6:15 nos habla del calzado del Evangelio de la paz como parte de la armadura de Dios. En otras palabras, el lugar donde descansas tu calzado habla también de dónde estás reposando tu propósito. Y si lo tiras de cualquier forma, si lo dejas acumulado, sucio, desordenado en la entrada, puede ser una señal de que estás descuidando algo sagrado, algo que el enemigo conoce muy bien. Muchas veces los ataques a las finanzas no comienzan con grandes decisiones equivocadas. Comienzan con pequeñas brechas, pequeños hábitos que parecen inofensivos. Y una de las más comunes es convertir la entrada de la casa en un depósito de todo lo que traes del mundo exterior: zapatos, bolsas, preocupaciones, contaminación espiritual. Es allí donde muchos descargan su cansancio físico, pero también su desconexión espiritual. Y cuando los zapatos se amontonan, sin propósito ni orden, el mensaje espiritual es claro: aquí no hay cobertura, aquí no hay dirección, aquí no hay honra. La palabra nos habla de la importancia del orden. Dios es un Dios de diseño. Desde el principio, Él estableció un sistema en el cual cada cosa tenía su lugar. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si el orden espiritual comienza en el interior,
también se manifiesta en lo exterior. No es casualidad que muchas personas experimentan más paz cuando limpian, cuando ordenan, cuando deciden poner cada cosa en su sitio. Ese acto físico puede ser también un acto profético, especialmente en el acceso al hogar, porque todo lo que entra se recibe allí, todo lo que sale se despide allí. Si ese lugar está saturado de caos, la atmósfera espiritual también lo estará. Recuerdo a una mujer que durante años oraba por liberación financiera. Su esposo trabajaba duro, ella era fiel en sus diezmos, criaban a sus hijos con valores y aún así vivían bajo una presión constante. Cuentas acumuladas, ingresos que no rendían, puertas que se cerraban una y otra vez. Un día, mientras escuchaba una enseñanza sobre atmósferas espirituales, sintió una convicción muy clara: mira tu entrada. Y al observar, se dio cuenta de que justo allí, apenas cruzando la puerta, había una montaña de zapatos viejos, algunos llenos de polvo, otros sin par. Habían convertido la entrada en un rincón olvidado, sin belleza, sin propósito. En obediencia comenzó a limpiar, no solo físicamente. Oró, ungió ese espacio con aceite, declaró que su casa sería lugar de bendición. Y desde ese momento comenzaron a abrirse nuevas oportunidades, no porque los zapatos en sí fueran mágicos, sino porque restauró el principio espiritual del orden, la honra y la obediencia. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, su primera instrucción fue clara: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas es tierra santa. Éxodo 3:5. El calzado tenía significado. Dios no solo quería que Moisés se descalzara por respeto, sino que entendiera que su caminar debía estar consagrado. El suelo que pisamos puede ser común o santo, dependiendo de cómo lo tratamos. Por eso, no podemos permitir que la primera impresión de nuestro hogar sea de descuido, apatía o indiferencia espiritual. Si la entrada está llena de zapatos desordenados, estamos declarando que lo primero que recibe nuestra casa es el caos, la suciedad del mundo y no la presencia de Dios. Es cierto que vivimos en tiempos modernos, que muchos usan estantes o esquineros para colocar los zapatos cerca de la puerta por razones prácticas. No estamos hablando aquí de legalismos, sino de principios. No es el estante lo que impide la bendición, sino la intención. ¿Estás colocando tus zapatos en la entrada con orden, con limpieza, con propósito? ¿O los dejas tirados como si fueran un estorbo? ¿Tu entrada comunica honra, preparación y paz? ¿O cansancio, indiferencia y carga? Esas preguntas pueden parecer simples, pero revelan mucho sobre el ambiente espiritual que estás creando. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Mateo 12:25. Y muchos hogares están divididos, no solo por discusiones o desacuerdos, sino por la desconexión entre lo espiritual y lo físico, por querer separar lo sagrado de lo cotidiano. Pero en el reino de Dios no hay tal separación. Todo lo que haces, cada rincón que ordenas, cada espacio que dedicas, puede ser una expresión de fe. Por eso, cuando decides poner atención a la entrada de tu casa, estás diciendo: Señor, quiero que tu bendición comience desde el umbral, que el primer paso que dé al entrar sea guiado por tu paz. Hay otro ejemplo poderoso en el libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios les pidió que recogieran 12 piedras y las colocaran en el lugar donde acamparían esa noche. Esas piedras eran un recordatorio físico de una victoria espiritual. Cada vez que miraban ese montículo, recordaban lo que Dios había hecho. ¿Qué tiene que ver esto con los zapatos? Todo. Porque también tus hábitos pueden ser piedras de memoria o piedras de tropiezo. Si conviertes la entrada de tu casa en un lugar de orden, de propósito, si colocas tus zapatos con honra, estás creando un altar invisible que declara: aquí reina Dios, aquí comienza su bendición.
Muchas personas se preguntan por qué oran tanto y no ven cambios, por qué diezman y siguen en escasez. Pero no se trata solo de lo que das, sino de cómo vives. ¿Qué ambiente estás creando en tu hogar? ¿Qué está diciendo la entrada de tu casa sobre tu expectativa espiritual? ¿Estás esperando bendición pero recibiendo al mundo con desorden? Porque eso puede ser una contradicción que bloquea lo que Dios quiere hacer. Él es fiel, sí, pero también es un Dios de orden, y donde hay desorden, su presencia no se manifiesta con la misma plenitud. La entrada es el umbral, el punto de transición entre lo que viene del mundo y lo que se vive dentro. Y si no se santifica, lo que entra puede arrastrar contaminación, malas noticias, desgaste, ruina. Pero si decides consagrarla, se convierte en un filtro espiritual. Hay casas donde uno entra y siente paz desde el primer paso. Hay otras donde el ambiente es tenso, pesado, confuso. Y en muchos casos, todo comienza con lo que se permite o se descuida justo en la entrada. No subestimes lo cotidiano. El reino de Dios se manifiesta en lo ordinario. Jesús lavó pies, caminó por caminos polvorientos, y aún así, cada paso que dio tenía un propósito. Cada acto físico tenía un significado espiritual. Así también tú. Cuando decides guardar tus zapatos en su lugar, con propósito, con limpieza, con orden, estás diciendo: mi caminar está bajo dirección divina. No traeré desorden a mi hogar. No permitiré que la pobreza entre por mis hábitos inconscientes. Y esto no es misticismo, es obediencia, es sensibilidad espiritual. Es entender que cada rincón de tu casa puede ser un reflejo de tu relación con Dios. Y si empiezas por la entrada, por ese primer paso, estarás marcando una diferencia. Porque como dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama la salvación. Que tus pies, tus zapatos y todo lo que representan anuncien bendición, no desorden. Que cuando entres, el cielo se abra. Que cuando salgas, la provisión te siga. Porque cuando ordenas lo físico, alineas lo espiritual. Y cuando tu puerta está consagrada, la bendición no tendrá obstáculo para entrar. En las Escrituras, Dios no deja nada al azar. Cada símbolo, cada objeto mencionado, lleva un mensaje profundo sobre su voluntad y nuestro propósito. Los zapatos, lejos de ser una simple prenda, representan el caminar espiritual de cada persona. Son una extensión del alma en movimiento, una manifestación visible del destino al que Dios ha llamado a sus hijos. Desde los primeros libros de la Biblia hasta las cartas del Nuevo Testamento, los pies y el calzado están presentes como metáforas sagradas del llamado, de la obediencia y del avance en la voluntad divina. Quien no comprende lo que sus zapatos significan espiritualmente, termina por subestimarlos, tratándolos como elementos neutros, cuando en realidad están cargados de implicación espiritual. Dios no se manifestó a Moisés con palabras vagas ni instrucciones generales. Cuando lo llamó en medio de la zarza ardiente, su primera orden fue clara y directa. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. No se trataba de un gesto cultural ni de protocolo oriental. Dios estaba exigiendo que Moisés reconociera el carácter sagrado del terreno que estaba pisando. Le estaba pidiendo que entendiera que su caminar ya no le pertenecía, que su camino debía quedar sujeto a la voluntad del Altísimo. Las sandalias que hasta ese momento lo habían acompañado en su vida en el desierto, ahora debían ser removidas, porque Dios quería que entrara en una nueva dimensión espiritual, una nueva misión, un nuevo llamado. Este mandato revela una verdad espiritual poderosa. Donde Dios llama, también separa. Y donde separa, exige consagración. El caminar de Moisés ya no podía ser ordinario. Sus pasos desde ese momento debían estar dirigidos por aquel que lo sacaría de la tierra de Madián para convertirlo
en libertador de Israel. El acto de quitarse los zapatos fue, entonces, una renuncia a su propio control, una entrega absoluta del destino de su vida. Sus pies descalzos en la Tierra Santa eran la imagen perfecta de un siervo listo para obedecer. En Efesios 6:15, Pablo, al describir la armadura espiritual del creyente, incluye los zapatos como una parte esencial de la preparación espiritual. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí el apóstol no habla de cualquier calzado, habla de un estado de disposición, de un corazón listo para moverse en obediencia, para llevar el mensaje del reino, para avanzar en medio de la batalla con firmeza espiritual. Estos zapatos no son literales, pero su simbolismo es irrefutable. Indican movimiento, dirección, seguridad, identidad. Quien está calzado con el Evangelio no camina en confusión, no titubea, no da pasos sin propósito. Y de la misma forma, quien trata sus zapatos físicos sin discernimiento, también puede estar mostrando que ha perdido de vista el sentido espiritual de su caminar. La pobreza espiritual y material muchas veces no proviene de una maldición directa, sino de un descuido constante de los principios espirituales. Cuando se deja el calzado en cualquier lugar, cuando se abandona el orden y se ignora el significado profético del caminar, se debilita el sentido de destino. El calzado tirado sin propósito revela una vida que ha perdido orientación. Y si los zapatos son símbolo de dirección espiritual, su abandono puede reflejar también el abandono del rumbo. Dios honra al que honra su camino, al que reconoce que cada paso tiene un propósito, al que no camina sin dirección. El enemigo conoce perfectamente este principio. Sabe que no necesita un ataque frontal si puede lograr que el creyente se desacostumbre a lo sagrado. Y así, poco a poco, logra que lo simbólico sea tratado con ligereza, que lo profético sea dejado de lado como si fuera costumbre sin peso. Es en los detalles donde se abre la puerta, en la forma en que se trata el calzado, en cómo se lo deposita, en qué lugar de la casa se deja, se manifiesta el nivel de discernimiento espiritual. Los hábitos físicos hablan más de la condición del corazón de lo que muchos se atreven a admitir. Dios, cuando estableció sus leyes y principios, no dejó de lado los gestos ni los objetos. En Josué 9:5, por ejemplo, los gabaonitas se presentaron ante el pueblo de Israel con sandalias gastadas y ropa vieja como una forma de engaño, simulando un largo viaje. Incluso en el acto de mentir, comprendieron que el estado del calzado era un mensaje. Representaba distancia, desgaste, humildad fingida. Esto demuestra que incluso fuera de la verdad, los símbolos espirituales siguen teniendo poder. El estado de tus zapatos, su ubicación, su limpieza o abandono, transmite un mensaje espiritual que el mundo invisible percibe. Cuando Jesús envió a los discípulos, les dio instrucciones muy específicas. En Lucas 10:4 les dijo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aunque el mandato literal tenía un propósito temporal, también revelaba un principio. Cuando Dios te envía, Él dirige tus pasos. Y a veces incluso el calzado que llevas puede ser dejado de lado si Él así lo determina. Esto no significa andar descalzo como una práctica literal hoy, sino entender que hay momentos en que el calzado debe ser símbolo de total dependencia. Dejar de controlar el camino, de decidir por ti mismo y rendir el curso de tus pasos a la guía divina. El calzado también está asociado con autoridad. En el libro de Ruth, cuando Buz redime el campo y toma por esposa a Ruth, hay un acto simbólico. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú para ti mi derecho de redención, porque yo no puedo redimir. Y esta era la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio,
El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ruth 4, 6, 7. Aquí, el acto de quitarse el zapato y entregarlo era un pacto, una cesión de derechos. El zapato, una vez más, no era solo una prenda, era una declaración legal y espiritual. Representaba la capacidad de caminar sobre lo que te pertenece, de ejercer autoridad sobre un territorio o situación. Quien tira los zapatos en cualquier lugar del hogar, quien los deja sin cuidado, sin orden, sin honra, está renunciando sin saberlo a su propia autoridad. Está cediendo el control espiritual de su caminar. Está diciendo inconscientemente: no valoro el terreno que piso, no reconozco el llamado sobre mis pasos, no estoy atento al propósito de Dios en mi vida diaria. Esa desconexión es peligrosa, porque donde no hay gobierno, hay caos. Donde no hay dirección espiritual, hay confusión. Y donde no hay honra en lo pequeño, tampoco se puede esperar multiplicación en lo grande. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios alumbra el camino, entonces nuestros pies deben estar listos para seguir esa luz. Y si nuestros pies están cubiertos por el calzado de propósito, entonces los zapatos que usamos diariamente también deben reflejar ese orden interior. No pueden ser tratados con descuido, ni depositados en lugares que deshonran el principio de santidad en el hogar. Este entendimiento nos lleva a una conclusión clara: mover los zapatos de un lugar caótico a un lugar designado no es una tarea doméstica cualquiera. Es una declaración de alineamiento. Es un acto de guerra espiritual silenciosa. Es un gesto que afirma: mis pasos están bajo la dirección de Dios. Mi caminar está consagrado. No permitiré que la confusión ni el estancamiento entren por causa del desorden. Cada vez que pones tus zapatos en orden, estás restaurando la imagen de tu destino. Estás recordando que fuiste llamado, enviado, separado para algo mayor. El libro de Isaías presenta una imagen poderosa. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Isaías 52, 7. El mensajero de Dios no es reconocido por su apariencia, sino por sus pies. Porque sus pies anuncian un mensaje, llevan esperanza, comunican el reino. Y si tus pies están llamados a llevar buenas noticias, entonces tus zapatos también deben estar sujetos a esa misión. No pueden estar olvidados, amontonados, arrinconados, sin propósito, porque el enemigo se aprovecha del desorden físico para sembrar desorden espiritual. Y una casa que no honra el símbolo del caminar pierde conexión con su llamado. Por eso el lugar donde dejas tus zapatos no es trivial. No es una cuestión estética ni de higiene. Es una decisión espiritual. Estás declarando desde dónde inicia tu caminar cada día. Estás determinando si tu hogar es un centro de propósito o un espacio de confusión. Estás mostrando si reconoces o ignoras que Dios se interesa incluso en los detalles más pequeños. Porque donde hay revelación, hay transformación. Y cuando entiendes que tus zapatos representan tu propósito, no volverás a dejarlos en cualquier parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento del universo. Cada elemento de la creación fue dispuesto con exactitud y propósito. La luz fue separada de las tinieblas, las aguas divididas de los cielos, y cada criatura ubicada en su entorno específico. Esta intención divina revela una verdad inquebrantable. Donde hay orden, hay vida, dirección y bendición. Donde hay desorden, hay confusión, pérdida y estancamiento. Este principio no ha cambiado y se aplica tanto al mundo espiritual como al entorno físico. Lo que muchos consideran detalles insignificantes en sus hogares, en realidad son reflejos de su alineación o desconexión con los principios del reino. Y entre esos detalles
La forma en que se maneja el espacio del hogar tiene un peso más profundo del que se suele reconocer. El desorden físico no es una mera cuestión estética, es una manifestación visible de una realidad espiritual interna. Cuando una casa está dominada por el caos, cuando los objetos se acumulan sin propósito, cuando los espacios están saturados de desorganización, lo que se refleja no es solo falta de limpieza, sino un estado del alma que ha perdido su centro. En 1 Corintios 14:33 leemos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Este versículo es más que una declaración teológica, es una revelación de su carácter. Dios no habita donde reina la confusión. No se manifiesta con plenitud en espacios donde el desorden es constante. Él habita en medio del orden, la estructura, la honra y la paz. El hogar es un territorio espiritual. Es el primer altar, el primer templo, el primer ministerio de toda persona. Es allí donde se forman los pensamientos, se cultivan las emociones, se toman decisiones y se gestan los sueños. Si ese lugar está invadido por el desorden, cada área de la vida empieza a ser afectada. El desorden no es neutro, es una grieta por donde se filtran la ansiedad, la frustración y la pobreza. No se trata de idealizar la perfección, sino de reconocer que Dios se agrada del orden, porque el orden refleja su naturaleza. En el libro de Levítico encontramos instrucciones precisas sobre cómo debían ser organizados los elementos del tabernáculo. Cada mueble, cada tela, cada utensilio tenía una ubicación exacta. Nada era dejado al azar. Esta estructura no era una simple norma ritual, sino una manifestación concreta del orden celestial en la tierra. El tabernáculo era la morada de Dios entre los hombres y por lo tanto debía reflejar su santidad en todos sus aspectos. Hoy, cada hogar puede convertirse en un lugar donde Dios habita, pero para ello es necesario que refleje también ese mismo principio de estructura y reverencia. Cuando los zapatos se amontonan en un espacio sin asignación, cuando se acumulan junto a la puerta, invadiendo el umbral, cuando se convierten en obstáculos visuales y espirituales, no solo están alterando el flujo físico del ambiente, sino también el flujo de bendición. La entrada del hogar, como vimos anteriormente, es un lugar espiritual. Si al cruzarla lo primero que se encuentra es un desorden, el mensaje que se establece es de confusión. El caos no es solo visual, es espiritual, interrumpe la atmósfera, bloquea la paz, impide la claridad. El enemigo no necesita grandes puertas para entrar, le basta una rendija, un hábito descuidado, una práctica repetida sin conciencia espiritual. Y cuando el desorden se vuelve parte normal del entorno, la mente también comienza a aceptar la confusión como algo natural. Pero esa no es la voluntad de Dios. En Isaías 32:18 se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es la visión divina para cada hogar. Un lugar donde reine la paz, donde la seguridad no sea solo física sino espiritual, y donde el descanso no esté alterado por la ansiedad del caos. La presencia constante de desorden, especialmente en áreas clave como la entrada o los espacios comunes, provoca una especie de opresión silenciosa. El alma se siente cargada, la mente se vuelve dispersa y el espíritu comienza a apagarse. El desorden es una voz que grita en el silencio, una interferencia constante que impide escuchar con claridad la dirección de Dios. Por eso, cuando se habla de mover los zapatos del lugar equivocado, no se trata solo de organización, se trata de restaurar el orden espiritual, de establecer nuevamente la atmósfera correcta para que la presencia de Dios se manifieste con libertad. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén, una de las primeras acciones fue identificar y restaurar las puertas.
Cada entrada tenía un propósito. Cada sección debía estar en su lugar. No podía haber avance mientras las puertas estuvieran destruidas o desordenadas. De igual manera, no puede haber avance espiritual cuando la entrada del hogar está desalineada. Los zapatos representan el caminar, y si el caminar está desordenado, la dirección se pierde. El enemigo no teme a un creyente que ora si su casa está en confusión, porque sabe que la atmósfera del hogar afecta la claridad espiritual. La oración se debilita cuando el entorno es caótico. La fe se desgasta cuando el alma vive rodeada de ruido y saturación. Dios desea habitar en cada hogar, pero su presencia no fuerza la entrada. Él busca un espacio preparado, un ambiente dispuesto, un lugar donde haya honor. Así como Elías edificó el altar con cuidado antes de invocar el fuego del cielo, cada creyente debe preparar su casa con diligencia antes de esperar provisión. En 2 Reyes 4, la viuda cuya provisión vino milagrosamente por medio del profeta Eliseo fue instruida a cerrar la puerta de su casa y llenar vasijas con aceite. El milagro ocurrió en un ambiente cerrado, limpio, estructurado. Las vasijas no estaban dispersas ni el aceite derramado sin propósito. Cada acción fue realizada bajo instrucciones claras y en un entorno controlado. Esta es una imagen poderosa del vínculo entre el orden y la multiplicación. Cuando todo está en su lugar, la bendición fluye sin interrupción. El desorden espiritual se manifiesta en muchas formas y una de las más sutiles es el acostumbramiento. Cuando alguien se acostumbra al caos, pierde la capacidad de discernir. Ya no ve el problema, ya no siente la carga, ya no percibe la opresión, simplemente se adapta. Pero la adaptación al desorden es una estrategia del enemigo para apagar el fuego del espíritu, porque donde no hay sensibilidad, no hay dirección. Donde no hay dirección, no hay provisión. Y donde no hay provisión, la pobreza se instala primero en la mente, luego en el corazón y finalmente en lo material. Dios no llama a sus hijos a vivir en confusión. Llama a ser casa establecida, estructura firme, territorio de paz. Cuando una casa está alineada con los principios del reino, la provisión no se retrasa. La abundancia no es solo cuestión de economía, sino de atmósfera. La atmósfera determina el nivel de receptividad espiritual. Una casa en orden es como un campo arado. La semilla de la bendición cae y produce fruto. Pero una casa en caos es como tierra endurecida. La palabra no penetra, la paz no permanece, el crecimiento no se manifiesta. Por eso, mover los zapatos del lugar equivocado no es un acto insignificante. Es una declaración espiritual. Es una forma de decir: no aceptaré más la confusión como norma. No permitiré que el desorden robe mi claridad. No toleraré que la pobreza entre por puertas abiertas al caos. Cada decisión por el orden es un paso hacia la restauración. Cada espacio limpiado con intención es una invitación a la presencia de Dios. Cada rincón que se estructura es una afirmación de que el reino gobierna también en lo físico. El enemigo opera donde reina la negligencia, pero Dios se manifiesta donde hay honra. Y el orden es una forma de honra. Honrar tu hogar es honrar el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Honrar el espacio donde habitas es reconocer que allí Él desea establecer su presencia. Como el templo fue cuidadosamente diseñado para reflejar la gloria de Dios, así cada casa puede ser organizada para reflejar su presencia. No se trata de lujos ni apariencias, sino de propósito. Una casa sencilla pero en orden puede ser más ungida que un palacio lleno de confusión. En Proverbios 24:3-4 se enseña: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El orden es parte de esa sabiduría, la estructura es parte de esa prudencia.
El entendimiento de cómo afecta el ambiente al espíritu es parte de esa ciencia. Cuando estas tres dimensiones se integran, la casa se convierte en un lugar donde el bien se manifiesta, donde lo agradable prevalece y donde la paz reina. Todo lo que Dios establece tiene propósito, y el propósito no se manifiesta donde hay confusión. Si los zapatos están en el lugar incorrecto, es tiempo de tomar autoridad, no porque se trate del objeto en sí, sino porque simboliza el caminar. Y el caminar debe estar sujeto a dirección. El hogar debe ser un reflejo del reino. Y el reino no se edifica sobre el desorden. Por eso, en esta etapa del proceso, es vital reconocer que la pobreza no entra de manera repentina. Se introduce por medio de pequeñas grietas, por actitudes que parecen inofensivas, pero que tienen peso espiritual. Y una de ellas es permitir el desorden como parte del ambiente cotidiano. Donde reina el orden, Dios establece su gloria. Donde hay dirección, Él libera provisión. Donde todo está en su lugar, los cielos se abren. Esta es la promesa y el llamado. Restaurar el orden no es una acción externa, es un acto de gobierno espiritual. Es establecer que tu casa no será territorio de confusión, sino espacio sagrado donde el propósito se cultiva, la bendición fluye y la presencia de Dios permanece. Cuando se habla de pobreza, muchos piensan en circunstancias externas, en la falta de empleo, en una economía inestable o en decisiones financieras erróneas. Pero pocas veces se considera que la pobreza, antes de manifestarse en lo visible, comienza a formarse en lo invisible. Las Escrituras revelan que el enemigo no siempre ataca con grandes estruendos, sino que opera con sutileza, usando hábitos pequeños, actitudes cotidianas, prácticas que parecen inofensivas, pero que en realidad abren puertas espirituales por las cuales entra el estancamiento, la escasez y la ruina. Uno de estos hábitos, tan común como peligroso, es dejar los zapatos en lugares inadecuados dentro del hogar. Puede parecer trivial, pero el mundo espiritual no responde a la lógica humana, responde a principios, y todo lo que transgrede un principio, por pequeño que sea, tiene consecuencias. Desde Génesis, la estrategia del enemigo ha sido sembrar duda sobre lo que Dios ha establecido. La serpiente no empujó a Eva con violencia, no la forzó, solo hizo una pregunta que alteró la percepción del mandato divino. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa misma táctica se repite hoy. ¿Qué daño puede hacer dejar los zapatos en la entrada? ¿Qué importancia puede tener un objeto fuera de lugar? Pero el que conoce la palabra entiende que lo que para el hombre parece irrelevante, para Dios puede ser el reflejo de una obediencia completa o de una rebelión encubierta, porque no se trata del objeto, sino del espíritu con el que se actúa. El enemigo trabaja sobre lo no vigilado, se instala donde no hay discernimiento, se fortalece donde hay descuido. En Eclesiastés 10:1 se afirma que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un pequeño acto puede contaminar un ambiente entero. Un detalle mal gestionado puede echar a perder toda una atmósfera espiritual. Esto se aplica también al hogar. El simple hecho de depositar los zapatos en un lugar contaminado por el desorden, por la negligencia, por la falta de honra, puede arrastrar una carga invisible que afecta no solo el ambiente físico, sino el flujo espiritual de la casa. No porque el enemigo tenga más poder que Dios, sino porque Dios ha establecido principios de orden, de santidad y de honra que deben ser respetados si se quiere experimentar su plenitud. El enemigo no necesita invadir el hogar con violencia para establecer pobreza. Le basta con distorsionar el sentido de lo cotidiano. Lo hace cuando logra que el creyente vea como insignificante lo que Dios ve como sagrado. Cuando logra que se considere inofensivo lo que el cielo toma con seriedad. Y así, lentamente,
introduce hábitos que parecen naturales, pero que son puertas abiertas a la escasez. Los zapatos fuera de lugar, en este contexto, no son el problema en sí, sino la evidencia de que se ha roto un patrón espiritual. Representan una señal de que el caminar ha perdido dirección, de que la honra ha sido sustituida por la comodidad, de que el orden ha sido reemplazado por el descuido. En Proverbios 4:26, la instrucción es directa: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Aquí no solo se habla del camino como dirección, sino también de los pies como símbolo del recorrido espiritual. Y si Dios llama a examinar la senda, entonces también está pidiendo atención a los detalles que acompañan ese caminar. Cuando los zapatos se dejan sin cuidado, se está diciendo sin palabras que no hay vigilancia, que no hay intención, que no hay conciencia de la atmósfera espiritual que se construye. Y eso es todo lo que el enemigo necesita, porque donde no hay vigilancia, hay acceso. Donde no hay honra, hay usurpación. Donde no hay conciencia, hay puertas abiertas a la manipulación. Satanás no actúa con desorden. Su reino es perverso, pero estructurado. En Efesios 6:12 se describe su sistema como un orden jerárquico. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se menciona caos, se menciona gobierno espiritual organizado. Y ese orden perverso se opone al reino de Dios, infiltrando la vida de los creyentes con micro desobediencias, con gestos sin propósito, con hábitos sin dirección. Así comienza el proceso, no con grandes pecados, sino con pequeños descuidos. En Josué 7, Acán ocultó objetos prohibidos en su tienda, y eso bastó para que todo el campamento de Israel fuera afectado. Un solo acto, escondido y aparentemente insignificante, detuvo la victoria del pueblo de Dios. El botín no estaba a la vista, pero su presencia contaminaba el ambiente espiritual. De la misma manera, cuando se permite que el desorden se instale, cuando se normaliza la colocación inadecuada de objetos que tienen un peso simbólico como los zapatos, se genera una interferencia que afecta lo que Dios quiere liberar. Acán no robó una ciudad entera, tomó algunas cosas, pero esas cosas fueron suficientes para cerrar el cielo sobre su casa. Dios no es indiferente a lo que ocurre en lo físico. Él se manifiesta en lo tangible porque el reino también se expresa en acciones visibles. Jesús enseñó con gestos, con parábolas, con símbolos. Lavó pies, partió pan, tocó barro. El mundo espiritual se expresa en el mundo natural. Por eso no es exagerado decir que un hábito incorrecto, repetido día tras día, puede convertirse en un altar no consagrado. Y cuando los zapatos se colocan sin honra, cuando invaden espacios que deberían estar limpios, cuando se acumulan en zonas de paso como la entrada, se establece una rutina que bloquea la fluidez espiritual del hogar. El enemigo tiene una habilidad particular para disfrazar el caos de normalidad. Lo hace cuando convence al creyente de que ciertas cosas no tienen impacto espiritual. Pero el reino no opera desde la negligencia, sino desde la vigilancia. En Mateo 24:43 Jesús advierte: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esta instrucción no es una parábola vacía, es una advertencia práctica. El ladrón no anuncia su llegada, entra por donde hay descuido, no por la puerta vigilada, sino por la grieta olvidada. Y cada hábito, cada acción, cada rincón del hogar debe ser revisado bajo la luz de este principio. Cuando se habla de los zapatos como instrumentos de acceso espiritual, no se está promoviendo una doctrina basada en objetos, sino en principios.
Los zapatos representan el andar, la cobertura, la autoridad delegada. En muchos pasajes bíblicos se los vincula con pactos, con renuncias, con llamados. Son elementos cargados de significado. Y si se los deja en lugares equivocados, sin dirección, sin orden, sin propósito, el mensaje espiritual que se transmite es de abandono del llamado, de desprecio por el orden, de desconexión con el propósito. Ese lenguaje silencioso no pasa desapercibido para el mundo espiritual. Es leído, interpretado y aprovechado por las tinieblas. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo declara: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este llamado a la conciencia espiritual implica conocer sus métodos, sus estrategias, sus puertas de entrada. Y una de sus maquinaciones más efectivas es hacer que el pueblo de Dios ignore los símbolos, banalice los gestos, normalice el desorden. Porque cuando eso ocurre, pierde su capacidad de discernir. Y un pueblo que no discierne es un pueblo vulnerable. No por falta de poder, sino por falta de entendimiento. La pobreza no siempre se presenta como falta de recursos. A veces comienza como una sensación de estancamiento, como una lucha constante que no produce fruto, como un trabajo sin avance. Y esa condición muchas veces no se debe a la falta de esfuerzo, sino a la presencia de brechas espirituales, brechas que se abren con hábitos desalineados, y entre ellos, la manera en que se maneja lo cotidiano tiene un papel crucial. Un hogar donde no hay estructura, donde no se respeta el orden, donde los objetos no tienen asignación, es un terreno ideal para que el enemigo siembre confusión, y donde hay confusión, hay retraso. Donde hay retraso, hay frustración. Y donde hay frustración, la fe comienza a debilitarse. El llamado entonces es a cerrar las puertas, no solo las físicas, sino también las espirituales, a revisar cada hábito, cada espacio, cada práctica con los ojos del discernimiento, a entender que la guerra espiritual no siempre se libra en los grandes campos, sino en los pequeños actos del día a día, que la victoria no solo se obtiene con oración, sino también con obediencia detallada, que el enemigo no necesita entrar si ya se le ha dado un lugar mediante la negligencia, y que los zapatos, como símbolo de caminar, deben ser tratados con honra, ubicados con propósito, consagrados con entendimiento. Cuando esto ocurre, algo se alinea en lo espiritual. El hogar comienza a recuperar su diseño, la atmósfera cambia, la paz regresa, la provisión fluye, porque ya no hay puertas abiertas al caos, al estancamiento ni a la pobreza. El enemigo ya no encuentra acceso, y el reino de Dios puede manifestarse con plenitud. Cuando se entiende que el hogar no es solo un refugio físico, sino un territorio espiritual bajo el gobierno del reino, todo en él debe responder a un principio de honra. No se trata de imponer legalismo sobre lo cotidiano, sino de reconocer que cada rincón del hogar habla, transmite y comunica una atmósfera que atrae o repele la presencia de Dios. La honra comienza cuando cada espacio es administrado con propósito. Desde el umbral hasta lo más íntimo, cada lugar tiene la capacidad de convertirse en altar o en obstáculo. Y el orden, en este contexto, no es una cuestión de estética, sino una expresión visible de sujeción espiritual. En Josué 24:15, el llamado es directo y definitivo: yo y mi casa serviremos al Señor. No se hace una separación entre la persona y su entorno. No se limita la fe al templo ni a la oración. Se establece que el hogar completo debe estar consagrado al servicio divino. Esta declaración implica orden, estructura y dirección, porque no se puede servir al Señor desde el caos, ni se puede sostener una atmósfera de adoración donde el desorden reina como normalidad. El acto simple de colocar los zapatos en su lugar, fuera del acceso principal, puede parecer insignificante a la vista natural,
pero en el mundo espiritual es una afirmación de gobierno. Es una manera silenciosa de declarar que todo en la casa está bajo autoridad, que no hay espacio sin propósito, que no se toleran grietas por donde entre la confusión. El desorden no es neutral. En muchos casos es la evidencia de un territorio donde no hay vigilancia espiritual. Cuando los zapatos están fuera de lugar constantemente, cuando invaden el acceso sagrado del hogar, están proclamando más que una falta de hábito. Están revelando una desconexión con la misión asignada al hogar como santuario. Dios desea habitar en medio de su pueblo, y donde Él habita debe haber honra. Honra por lo pequeño, por lo cotidiano, por lo que muchos consideran sin valor, porque lo que se honra se multiplica, pero lo que se descuida se deteriora. Y cuando la honra se pierde, la bendición se retrae. En Malaquías 1:6, Dios hace una pregunta que confronta: ¿dónde está mi honra? No se refiere al culto formal ni a los sacrificios, sino al trato que su pueblo da a lo que representa su presencia. Esa misma pregunta se puede aplicar hoy a nuestros hogares. ¿Dónde está su honra en la forma en que tratamos los espacios? ¿Dónde está su honra en el modo en que organizamos el entorno? ¿Dónde está su honra en el lugar donde dejamos nuestros zapatos? Lo que para muchos es rutina, para el cielo puede ser una señal. Y cuando se establece orden en lo visible, se abre camino para que lo invisible se manifieste con gloria. El acto de mover los zapatos del lugar equivocado puede parecer una acción simple, incluso irrelevante para muchos. Sin embargo, en el reino de Dios, nada es pequeño cuando se hace con entendimiento espiritual. Cuando se comprende el significado profundo de cada acto, hasta lo más cotidiano se transforma en un acto profético. La obediencia, por más sencilla que parezca, tiene el poder de desatar realidades invisibles. Y en este caso, el gesto físico de retirar los zapatos de un lugar de bloqueo puede convertirse en una llave que abre las puertas de la provisión. No es la materia lo que genera el milagro, sino la alineación con el principio espiritual que activa la bendición. El profeta Isaías dejó escrito: si quieren y me obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. Esta promesa no está condicionada por las circunstancias externas, sino por la disposición del corazón. El que obedece, aunque no comprenda del todo, accede a dimensiones de bendición que el desobediente jamás podrá tocar, aunque lo entienda todo. Porque el reino no se mueve por lógica, se mueve por fe. Y la fe verdadera siempre se manifiesta en acción, no en ideas abstractas, sino en actos concretos que demuestran su autenticidad. Mover los zapatos de un lugar incorrecto no es superstición ni religiosidad, es obediencia en lo pequeño. Y en lo pequeño se prueban los corazones. A lo largo de las Escrituras, Dios honró gestos que parecían insignificantes, pero que fueron realizados con espíritu de reverencia. Cuando Naamán el sirio fue instruido a sumergirse 7 veces en el Jordán para ser sanado de su lepra, su reacción inicial fue de desprecio. No entendía cómo algo tan sencillo podía tener poder. Pero cuando finalmente obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. Este relato en 2 de Reyes 5 no solo habla de sanidad, sino del poder que se desata cuando alguien se humilla y actúa conforme a lo que Dios ha establecido, aunque parezca sin sentido. Lo mismo ocurre con las instrucciones que conciernen al orden del hogar, al lugar donde se colocan los objetos que representan nuestro caminar. Los zapatos no son cualquier prenda, son el símbolo de movimiento, de misión, de territorio. Representan el avance o la detención, el propósito o la pérdida del rumbo. En Josué 1:3, el Señor prometió: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
Esta declaración no es poética, es legal en el mundo espiritual. Hay autoridad en los pies del justo, pero solo cuando están alineados con la voluntad de Dios. Por eso, no se puede tratar con ligereza aquello que representa el caminar. Cuando los zapatos están en el lugar incorrecto, fuera de orden, abandonados en zonas claves del hogar, también está fuera de lugar la expresión de autoridad que Dios quiere establecer en la casa. Y cuando se corrige ese gesto, cuando se decide reubicar el símbolo, también se reordena la posición espiritual del hogar ante el cielo. En 2 de Crónicas 31, cuando Ezequías restauró el templo y mandó a traer el diezmo y las ofrendas, el pueblo respondió con abundancia. El texto dice que comenzaron a traer en montones y que hubo suficiente para todos. Pero lo que activó esa abundancia no fue una petición emocional ni un evento extraordinario. Fue una instrucción obedecida, fue un acto de regreso al orden divino. El templo había sido descuidado y con él la economía del pueblo se había deteriorado. Pero cuando se restauró el altar, se restauró también la provisión. En ese mismo principio se basa el acto de mover los zapatos al lugar correcto. Es restaurar el altar invisible del hogar. Es decir, Señor, mi casa no será más un espacio sin dirección. Cada rincón obedecerá a tu diseño. La escasez muchas veces no es falta de recursos, sino resultado de desalineación. Cuando se sale del orden establecido por Dios, incluso lo que llega se diluye, no se retiene, no se multiplica, no fructifica. Ageo 1:6 lo expresa con claridad. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí no hay una maldición exterior, sino una desconexión espiritual. Y el Señor le dice al pueblo: considerad bien vuestros caminos. Este llamado sigue vigente. Es necesario examinar lo que parece cotidiano, revisar los hábitos, identificar dónde se ha perdido la honra, porque la honra no comienza en lo alto, sino en lo íntimo, en lo silencioso, en lo que casi nadie ve. El acto profético no siempre se acompaña de manifestaciones visibles. A menudo ocurre en la intimidad, sin ruido, sin espectadores, sin emoción desbordada. Ocurre cuando el corazón se rinde y decide actuar. Mover los zapatos del lugar donde se ha establecido el desorden no es un acto mecánico. Es una declaración espiritual. Es una ruptura con el patrón antiguo. Es un reconocimiento de que se ha tolerado lo incorrecto y una decisión de alinear la casa con el reino. En Marcos 2:11, Jesús le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que parecía imposible fue activado por una instrucción. El hombre no fue sanado antes de moverse, fue sanado en el movimiento, porque en el reino la acción obedece a la palabra y la palabra desata poder. En el momento en que se decide actuar, el entorno responde, la atmósfera cambia, el espíritu se fortalece, la mente se aclara, el flujo de provisión se restablece y lo que parecía cerrado comienza a abrirse. Porque lo que impide la bendición no es la falta de oportunidad, sino la falta de preparación. Y el orden es una forma de preparación. Es una señal al cielo de que el terreno está listo para recibir. Es el equivalente espiritual de cavar zanjas antes de que llegue la lluvia, como lo hicieron los soldados de Israel en 2 Reyes 3. No había agua a la vista, pero cavaron las zanjas conforme a la palabra del profeta. Y el agua vino, no porque había señales externas, sino porque hubo obediencia interna. Cada casa tiene una atmósfera, cada hogar irradia una frecuencia espiritual. Puede ser de paz o de opresión, de honra o de caos, de bendición o de estancamiento. Y esa atmósfera no se forma con música o decoración,
sino con decisiones. El lugar donde se colocan los zapatos al llegar es parte de esa construcción espiritual. Cuando ese lugar está saturado, caótico o invadido por desorden, se establece una barrera invisible, una interrupción en el flujo. Pero cuando se reordena, cuando se limpia, cuando se asigna con intención, la atmósfera responde. El espacio que antes bloqueaba se convierte en canal. La entrada que antes detenía se transforma en puerta abierta. El reino no se establece en medio del desorden. El Espíritu Santo no fluye donde no hay honra. Y la honra no se mide por palabras, sino por hechos. Mover los zapatos al lugar adecuado, con reverencia, con entendimiento, con intención, es un acto de honra. Es un símbolo de que se ha comprendido la conexión entre lo natural y lo espiritual. Es el eco de aquella palabra que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. El que es fiel con el espacio que pisa, también será fiel con el territorio que Dios le entregue. Y quien honra los principios, aunque sean pequeños, será honrado por el cielo con provisión abundante. Los hábitos, cuando se repiten sin conciencia, se convierten en estructuras, y esas estructuras moldean el destino. Por eso, Dios está llamando a derribar las estructuras de negligencia, de indiferencia, de apatía, para construir estructuras de honra, de orden, de obediencia. No se trata de rituales sin vida, sino de gestos cargados de propósito. En Éxodo 40, cuando Moisés terminó de armar el tabernáculo conforme a cada indicación divina, la gloria del Señor llenó el lugar. No hubo necesidad de manipular la presencia. Ella descendió cuando todo estuvo en orden. Ese es el modelo. El orden atrae la gloria, y la gloria trae provisión. No hay excusa que justifique ignorar los principios del reino. Dios no pasa por alto lo que el hombre desprecia. Él escoge lo necio para avergonzar lo sabio, lo débil para avergonzar lo fuerte, lo que no es para deshacer lo que es. Así también escoge gestos simples para desatar milagros profundos. Y si mover los zapatos del lugar de bloqueo puede restaurar el fluir de la provisión, entonces esa instrucción merece ser obedecida con temor y con expectativa. No como un acto repetitivo, sino como una llave espiritual que alinea la casa con el cielo. El enemigo sabe que no puede detener a un pueblo obediente. No puede bloquear una casa donde cada gesto está cargado de honra. Por eso intenta minimizar la importancia de los detalles, ridiculizar lo que tiene poder, desacreditar lo que puede traer transformación. Pero el discernimiento vence la confusión. Y cuando se actúa con entendimiento, se recupera el terreno perdido, se cancelan ciclos de escasez, se activan nuevas temporadas de bendición. Mover los zapatos con entendimiento es rechazar el viejo sistema, es derribar el altar del desorden, es declarar que el hogar pertenece a Dios en cada rincón. Y cuando se establece esa verdad, el cielo no tarda en responder, porque Dios honra a los que le honran y recompensa a los que le buscan con fe. Hay verdades que solo se revelan cuando se observa con ojos espirituales lo que otros consideran común. Porque en el reino de Dios, lo pequeño no es insignificante. Lo que parece simple a la vista natural puede ser una llave maestra en el mundo espiritual. Este principio ha estado oculto para muchos, no porque no se haya predicado, sino porque solo se activa en quienes están dispuestos a ver más allá de la superficie. El lugar donde dejas tus zapatos no es el fin del mensaje, es el inicio de una forma distinta de ver tu casa, tus hábitos, tu atmósfera. No se trata solo de evitar la pobreza o atraer el dinero. Se trata de convertir cada espacio que habitas en un terreno donde el reino se manifiesta con poder. Cuando Jesús hablaba en parábolas,
lo hacía para revelar realidades profundas mediante imágenes cotidianas. El sembrador, el pescador, la levadura, la semilla, el vino nuevo. Cada imagen sencilla cargaba una verdad eterna. Así también, la ubicación de unos zapatos puede convertirse en una parábola viva que solo los sensibles al espíritu pueden interpretar. Porque al final, el reino no es una teoría, es una experiencia encarnada en lo físico. Cada hábito es un reflejo de tu gobierno interior. Cada rincón de tu casa habla de tu forma de habitar la tierra. Cada objeto que colocas, cada espacio que limpias, cada acción que repites, está profetizando en silencio el tipo de vida que estás atrayendo. Dios no te llama solo a tener una casa ordenada, sino a ser un administrador de atmósferas, a gobernar tu entorno con conciencia espiritual, a convertir lo habitual en terreno de lo sobrenatural, a entender que los lugares donde caminas, vives y descansas pueden convertirse en lugares donde el cielo toca la tierra. El lugar donde dejas tus zapatos al llegar no es neutro. Puede ser un umbral de bendición o una zona de interrupción. Tú decides si ese espacio es tratado como sagrado o como parte del olvido. Tú determinas si tu hogar será una extensión del altar o un lugar donde lo profano se normaliza. La transformación que Dios desea hacer en tu vida comienza por el corazón, pero se refleja en tu entorno. No hay una verdadera renovación espiritual que no se exprese en lo tangible. Por eso, este mensaje no termina cuando acomodes tus zapatos, sino cuando comprendas que todo a tu alrededor puede ser una extensión de tu pacto con Dios, que cada espacio tiene una voz, que cada objeto refleja un nivel de honra, y que cada gesto que haces en lo natural, cuando está alineado con el Espíritu, tiene el poder de romper ciclos, restaurar el propósito y atraer una nueva dimensión de provisión. El verdadero cambio no consiste en hacer lo correcto una vez, sino en vivir en obediencia constante. El reino se edifica paso a paso, hábito tras hábito, decisión tras decisión. Y hoy, ese nuevo caminar puede comenzar justo ahí, en ese gesto que otros no verán, pero que en el cielo será registrado como el día en que decidiste transformar tu casa en territorio de bendición.